Amigas, amigos de toda la República Argentina, muchísimas gracias por estar con nosotros. Aquí estamos, este 28 de noviembre de este año 2022. Y hace muchísimos años que digo que para poner máquinas en movimiento y darle trabajo a la gente, dar trabajo que es sagrado, debemos apuntalar la educación, la ciencia y la tecnología. Y cada producto que hacemos en la República Argentina debe tener calidad, porque vender es servir, es comunicarse con el otro, es darle al otro lo que el otro necesita. Para tener calidad es casi una obligación, certificar normas de calidad. Hay entidades notables de la República Argentina que están preparadas con científicos, con estudiosos, con investigadores. El CIATI, allá en la Patagonia, en Villa Regina, un laboratorio con 120 profesionales de altísimo nivel científico, con una aparatología millonaria en dólares, para darle a todo el país, especialmente a los que tienen que venderle al mundo, no solamente en la Argentina, las herramientas. En este caso, el CIATI, un laboratorio de análisis de prestigio internacional, hace que, si sos un emprendedor, si sos un productor de lo que fuera en la Argentina, especialmente en alimentos, acudas al CIATI. Por eso hoy, entonces, digo y reitero la importancia que tiene hacer bien las cosas, muy bien. El CIATI te va a ayudar. Así damos comienzo el programa de este día, lunes 28 de noviembre de este año 2022, presentándote en primer término un ingeniero, presidente del CIATI, re estudioso, apasionado, un hombre al que hay que escuchar, hay que conocer y reconocer. Atención, país. Muchísimas gracias, Rodolfo, por prestarte a esta charlita, a este diálogo, a este reportaje. Querido amigo, presidente de una institución analítica importantísima para el país, desde todo punto de vista. Para ello voy a abusar de tu información formativa. ¿Cómo estás? Buenos días, un gustazo estar con ustedes. Rodolfo, ¿dónde naciste? Yo nací en Villa Regina, provincia de Río Negro, en el Alto Valle de Río Negro. Anduve después por muchos lugares por temas de trabajo, pero siempre estuve en mi terruño, digamos. ¿Por qué sos ingeniero? Bueno, es un tema personal. En realidad quería ser un jugador de tenis, época de Vilas, que había elegido medicina para irme a Buenos Aires, ya tenía armado dónde jugar en Buenos Aires, y entonces mi padre, industrial, me sugirió, pero es mejor que estés más cerca. Entonces la elección fue Bahía Blanca, y lo que era fácil para mí, que era matemática, física y química en el secundario, hizo que eligiera ingeniería y terminé siendo ingeniero químico. Ah, bueno. ¿Papá y mamá viven? No, ya no. Pero como para mí están, y para vos también, ¿cómo se llaman? Vasco Ardenghi y Luisa Molinari, ambos italianos. Mi padre venido post Segunda Guerra, ellos tenían una tercera guerra, era gente industrial en el norte de Italia. Entonces la elección era o California o Argentina, eligieron Argentina, hicieron una sociedad con alguien conocido como Humberto Canale, armaron una fábrica de conservas de tomate. Bueno, ¿Qué fueron tus padres para vos? la guía absolutamente, pero incluso no solo la guía y el tema de los valores, conjugar los valores y esforzarse para conjugar y vivir en los valores, sino también en un modo de gestión. Yo nací en una casa donde
veía a mi padre con el teléfono negro de manija, dando instrucciones a las 7 de la mañana de lo que había que hacer en la fábrica. Entonces es como que fue medio natural para mí este tema de la gestión y después la búsqueda permanentemente de la profesionalización. ¿Cómo era ese chico, Rodolfo, a los 7, 8, 9 años? ¿Cómo era su escuela primaria? ¿Dónde lo hiciste? Escuelas de pueblo, donde la rigurosidad para el aprendizaje, esto que hoy vemos de los errores o los horrores de ortografía, nos hacían escribir muchas veces cuando uno se equivocaba eh, para corregirlo. Eh, el tema de aprender a pensar, razonar, lo recuerdo con mucho cariño, digamos, ¿no? Ese esfuerzo. ¿Y la enseñanza media dónde fue? También en un colegio en Villa Regina. Villa Regina no cumplió 100 años y se llama Regina porque pusieron Villa Regina en honor a a Regina Pacini de Alvear. Y esto es producto de la colonización italiana, que viene una cooperativa de colonización, y muchos de los profesores del colegio secundario fueron los primeros egresados de los hijos de los colonos. Ah, mira vos. Y entonces la universidad. La Em, Universidad del Sur en Bahía Blanca, la planta piloto de ingeniería química, un lugar realmente de vanguardia, con profesores de vanguardia que hoy sigue estando la estrella en lo que es ingeniería química en la Argentina, ¿no? La verdad que es un nivel muy, muy importante. Entrevisté a mucha gente de esa universidad. Este laboratorio, que es importantísimo en el país de análisis, vas a tener que darnos una información formativa del mismo y contarnos historia sobre el mismo, el por qué se fundó, para qué, con qué cuenta hoy y dónde estamos. A ver. Bueno, es una historia muy, no sé si simpática es la palabra, pero una historia con componentes fuertes que fueron consolidando gradualmente lo que hoy es un centro tecnológico muy firme. El CIATI fue fundado en el año 78 y era una sociedad del gobierno de Río Negro y el INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Entonces era una oficina pública y se armó esta oficina pública en aquella época pensando en ayudar a los productores frutícolas de la provincia de Río Negro. Así arrancó. Yo en esa época no estaba en el CIATI, terminé mi carrera universitaria en el año 80, seguí trabajando con mi padre en la fábrica. En el año 86, 87, esta costumbre de jugar al tenis con un gran amigo, él era esta es la parte simpática, entonces él era el gerente general de una juguera, la más importante de la región, y además accionista. Y entonces jugábamos y él rezongaba y lloriqueaba por los reclamos técnicos comerciales, porque todo el jugo concentrado en manzana y pera iba a Estados Unidos, que era el gran importador. Entonces, los reclamos eran de mucha plata, $100.000, $200.000 en aquella época. Y entonces el problema era que, ¿pero y por qué son los reclamos? ¿Por qué esas bajas de precio? ¿Eran problemas de mala praxis o había algún problema verdaderamente de contaminación, o los muchachos se habían acostumbrado y le estaban metiendo la mano en el bolsillo? Entonces, en general, cuando estas cosas pasan, siempre hay un poco y un poco, y así como jugando decía, pero ¿por qué no armamos un grupo de trabajo técnico para tener capacidad interpretativa en esto y poder defenderse de esto? Esta fue la simiente del CIATI. Esto, por eso digo, una historia simpática. Entonces, en ese momento, ingenieros químicos jóvenes, nos juntamos, armamos un grupo y en esa organización pública se arma un comité directivo integrado por las jugueras que eran las dolientes de ese problema.
Empezamos a trabajar, eh, aprendimos de los propios gerentes técnicos de las jugueras y también había un problema muy grave en ese momento del nivel de residuo de plaguicidas de manzanas y peras que se exportaba a toda Europa. Entonces, con la misma situación. Producto de esto, entonces empezamos a darle forma, armamos los comités técnicos respectivos, estábamos pelados como una banana, no teníamos una moneda, entonces, bueno, ¿cómo hacemos? Entonces, bueno, a ver, que el INTI ponga esto, que los jugueros pusieron algo, cada uno ponía, se hizo una especie de vaca al estilo de juntar plata y se compraron los primeros equipos. Empezamos a crecer en el conocimiento muy rápidamente, porque al elegir solo dos temas, que eran esto de manzana y pera, accedimos muy rápidamente a los comités científicos internacionales. Todo esto es un proceso de 8 o 10 años. Cuando llegamos al año 96, ya la dinámica de lo que estábamos haciendo, esto de garantizar la colocación de las exportaciones, la defensa de los reclamos técnico-comerciales, nos tenían que creer en Estados Unidos y en Europa que nuestros resultados analíticos eran buenos. Entonces, claro, decían, pero que estos de la Patagonia que nos vienen a cuestionar nuestros resultados. Entonces, eh, digamos, empieza todo un proceso donde necesitábamos garantizar la calidad del resultado analítico y ahí es donde nos informamos que existía la ISO 25, hoy llamada ISO 17025. 17.025, sí. Entonces, se funda CIATI Asociación Civil, o sea, una asociación civil sin fines de lucro, es una empresa de derecho privado, pero CIATI, Centro Tecnológico, no persigue el lucro, persigue el superávit, porque de este modo decide en qué tecnologías tiene que invertir. Pero en ese momento era todo manzana y pera, tanto como jugo o como fruta fresca, y era garantizar la colocación de esas exportaciones. La acreditación ISO 17025 fuimos el primer laboratorio de Sudamérica y fuimos a buscar que nos acreditara el ENAC, que es el organismo de acreditación español. En esa época no existía, o sea, habían fundado el OAA, que es el organismo argentino de acreditación, pero empezó a funcionar recién en el 2004. Así que por esta razón nosotros tuvimos que buscar una certificación donde no tuviéramos el problema de la barrera idiomática. En aquel momento ENAC tenía acuerdos de reconocimiento mutuo con los franceses, los ingleses, los alemanes, etc. Entonces ya la calidad del resultado analítico empezó a ser roncha en el mundo, era algo reconocido. Cuando eso ocurre, nosotros integrando comités científicos internacionales, viene lo de la diversificación. Entonces, porque si hacíamos para jugo de manzana, hacerlo para el jugo de limón, el aceite esencial de limón, el jugo concentrado de limón, los vinos, el mosto de uva concentrado, entonces empezamos a crecer en las economías regionales, haciendo el mismo trabajo analítico de fuste, de muy buen nivel, con respaldo y asistencia técnica, y entonces por eso estamos hoy presentes en todas las economías regionales, entonces en el té, en el tabaco, la yerba, los vinos, los jugos, el tema de las carnes, los cereales, etcétera, o sea, todo lo que es alimentos. Pero esto que te acabo de sintetizar fueron, desde que se fundó CIATI Asociación Civil, estamos en el año número 26 ya. Entonces crecimos de ser 20 profesionales, hoy ya somos 120, donde hay, no sé, más de 20 profesiones dentro de este grupo y entre el 70 y el 80% somos todos profesionales y técnicos, con muchos de ellos con reconocimientos internacionales, participamos en foros, damos conferencias en eventos así internacionales. O sea, el CIATI es un lugar muy reconocido en nuestro ambiente en el tema alimentos. Ese rinconcito de la Patagonia, de la patria, ¿no? Con esta entidad de gente preparada, de profesionales de distintas especialidades tan importante,
Bueno, se encuentra ahí con entidades científicas cercanas también de trascendencia internacional, ¿no? Ahora, me llamó la atención que uno de los primeros socios, dije, fue Neuquén, el gobierno de Neuquén. ¿Por qué? Porque cuando se funda CIATI Asociación Civil, fueron 17 empresas entre jugueros y fruticultores, más el gobierno de Río Negro, que es nuestra casa inicial, más el INTA y en aquel momento el INTI. Después el INTI termina yéndose al año 10, porque ahí en el año 10 estaba la renovación de la continuidad del CIAT y el INTI, digamos, más definido como cosa pública, se retira, pero el gobierno de Neuquén se suma. ¿Por qué? Porque el gobierno de Neuquén, cuando viene lo que empieza a gestarse esto de Vaca Muerta, Claro, ahí y está el el tema. gobierno de provincia de Neuquén había generado la diversificación de la matriz productiva básicamente para el tema de alimentos. Y siendo nosotros ya con un expertise desarrollado en alimentos, plantean ingresar para que nosotros fuéramos una herramienta para la buena convivencia entre la extracción hidrocarburífera y la producción de alimentos, un tema que tiene un grado de complejidad, porque esto de extraer hidrocarburos ensucia, quien ensucia debe limpiar, esto significa que son cuestiones de recursos económicos y de tecnología, entonces para que el CIATI desarrollara este expertise. De hecho, entonces, CIATI hoy tiene una casa importante en Villa Regina, que es nuestra casa fundacional, y otra casa en Centenario, en Neuquén, donde toda la especialización es en la cuestión ambiente. Tenemos un laboratorio muy grande de microbiología, tanto de alimentos como ambiental, y la parte de análisis ambientales. Rodolfo, vos que sos un profesional, un ingeniero químico, que fuera de cámaras me has dicho, o en cámaras, cuando te pregunté cómo era ese niño, te gustaba matemática, física y química, 3 materias nada menos, que es importante que pudiésemos contagiar a todos los niños y adolescentes que tomaran esas materias que te decía fuera de cámaras. Esas 3 materias hicieron de China hoy lo que es para otro programa, nada menos, ¿no? La falta de ingenieros. Pero ¿cómo? 1 millón de ingenieros por año, los chinos. Ahora, dime, este laboratorio que tiene prestigio nacional e internacional que tú diriges, ahí, como dice René Favaloro, se reemplaza el yo por el nosotros. ¿Cómo lograste? Porque vos hace 19 años que estás ahí, no te van a dejar ir nunca. 19 años. No, no, hace mucho más. No, 19 años como presidente, pero yo he sido director técnico de este lugar. Empecé abajo, fui director técnico, después de ser director técnico, también por un emprendimiento personal, familiar, tengo también una empresa de exportación de frutas, pero que obviamente pude que se armara un equipo y que lo sigue ese equipo porque mi pasión y mi mundo es el CIATI, que es lo que hice toda la vida. De hecho, también cuando dejé la fábrica de mi padre, la dejé pensando en esto, que arrancó como un sueño, como una cosa para resolver un tema puntual y que después se fue agrandando. Y hoy lo que uno tiene para decir, que lo de CIATI es inédito porque nosotros estamos ayudando a garantizar la colocación de las exportaciones, al cumplimiento de especificaciones técnicas, a generar asistencia técnica y las investigaciones y desarrollos que hacemos son aplicadas para resolver problemas del aparato productivo. O sea, nosotros nacimos con los barcos esperando en el puerto, donde tenemos un tiempo de respuesta analítico que tiene que ser rápido porque tienen que tomar la decisión y además no te podés equivocar. Es generar un modo de ser. Cuando uno habla de precisión y exactitud, que ahora ya no se dice más, se dice precisión y veracidad, toda la gente que trabaja en precisión y veracidad del resultado analítico, también vos terminás exigiéndolo hasta en el uso del lenguaje. Entonces, es todo un clima y una organización interesante. Y también lo muy importante del trabajo de CIATI es
que acceden a la misma tecnología analítica, tanto la empresa, la gran empresa, las empresas encumbradas de primer nivel, que son clientes de Ciati, como una cooperativa pequeña. Y esto le permite el crecimiento en cooperativas, en empresas pequeñas, con el mismo nivel de respuesta que tiene una gran empresa. Esto también está en el ADN de esta organización. La pyme o la gran empresa o las cooperativas que acuden a ustedes para mejorar su producto, para poder vender al mundo, para tener la calidad que tiene que tener, ¿ustedes le dan una certificación o no? Nosotros tenemos muchas certificaciones, muchas cocardas. Empezamos en el 1999 con la 17025 y hoy tenemos un montón de certificaciones, la Trinorma, GMP Plus, bueno, son muchas, pero precisamente quien usa nuestro resultado, eh, lo digo humildemente, si lo dice Ciati, es correcto. ¿Eh? Lo digo porque incluso también hay un sistema que nosotros tenemos de inviolabilidad del informe analítico con un código QR. Cualquier resultado de CIATI, vía digital o vía papel, uno puede escanear ese código QR y viene a nuestra propia base de datos y se demuestra que es genuino, porque con esta onda de que con el copiar y pegar se pueden hacer muchas cosas, bueno, con los informes analíticos de CIATI no se puede hacer. Uno puede tener trazabilidad 100% y ve que ese es el informe. Qué aporte estupendo de Ciati para la producción en nuestro país. Qué aporte estupendo y necesario para todas las empresas. Ahora yo digo, veo que ustedes cada vez se amplían más. Estaba leyendo acá que por primera vez el centro tecnológico tuyo, digo tuyo, porque seguramente lo sientes tuyo, Es un gran equipo de certifica. trabajo, somos todo un equipo. A mí me toca estar, digamos, conduciéndolo, pero somos todos pares, empujamos todo con la misma fuerza. Qué lindo es. Bueno, certificará carnes para exportación. Ahora en Regina. ¿Esto es reciente? Esto es reciente, no tan reciente el inicio del esfuerzo, porque Argentina es un exportador de carnes importante, exporta 3.000 millones de dólares anuales, y bueno, va evolucionando la tecnología, van evolucionando los requerimientos, los mercados van exigiendo el cumplimiento de especificaciones técnicas, y no nos olvidemos que en estos casos funcionan muchas veces, tanto en los residuos de plaguicidas o residuos veterinarios, funciona el concepto de pararancelaria. Hay veces que un país te quiere meter la patita en la rueda, entonces baja el límite a cero de determinado principio activo, determinado producto, y los pone en figurillas a los exportadores nacionales. Frente a esta situación, nosotros, como hacemos análisis sofisticados, diría que el punto más alto de la escala de sofisticación era lo de residuos plaguicidas, son los residuos veterinarios, ¿no? Anabólicos, tetraciclinas, ractopaminas, bueno, hay una buena cantidad, son como 30 y pico, 40 grupos analíticos, esto significa unos 200 analitos. Entonces, esto lo empezamos a desarrollar hace 3 años. Hace poco tiempo, el SENASA nos autorizó al 100% de carnes, si bien nosotros ya teníamos acreditaciones en ISO 17025 por el ENAC, pero bueno, es un modo de ofrecer a los exportadores un respaldo analítico para garantizar sus operaciones de primer nivel. Y entonces, no más que nada para el anuncio, yo decía, Ciati es un lugar que ha crecido con muy bajo perfil, con bastante poca visibilidad, entonces llega un momento que tenemos que tener una visibilidad razonable. Lo nuestro no es Coca-Cola, no es algo masivo, pero sí tenemos que llegar a
potenciales clientes que bien valorarían o valoran este tipo de servicio. Entonces, hemos decidido hacer una jornada técnica, hemos traído gente del exterior, 2 días, hemos invitado a los frigoríficos exportadores de carnes, básicamente, y bueno, fueron 2 días de jornadas técnicas muy productivo, obviamente, con gente del SENASA, gente de la academia, gente del aparato productivo, expertos, y donde se generaron unas muy productivas mesas redondas como una contribución a, a esta economía de la Argentina, ¿verdad? El CIATI has dicho que hace una inversión muy importante para la aparatología, la tecnología que emplea. Aquí a Morita alguna vez le preguntaron por qué su producto en los Estados Unidos no era el mismo que en el Japón cuando tenían la misma tecnología. Y aquí Morita dijo porque el factor humano es distinto. ¿Cuánto influye, la pregunta es entonces, el factor humano que dirige, que te rodea, que trabajan juntos? Te contesto con simpleza, pero es producto del análisis y de haberlo pensado mucho. Con plata uno los equipos los compra, pero la materia gris organizada es un proceso de muchos años desarrollar. Alguna vez dije a los chicos, cuando tenía 200 chicos atrás, con respuestas como esta, es un silencio que se puede fotografiar. También tenemos una planta piloto que tuvo una performance y un trabajo impresionante muchos años atrás, que fue cuando empezamos, porque nosotros, además de tener que demostrar la calidad del resultado analítico, tuvimos que demostrar que los jugos concentrados de manzana y pera no eran lo mismo los de la Patagonia que los de Europa y los de Estados Unidos, para lo cual tuvimos que hacer la caracterización del jugo. Entonces, en aquel momento traíamos manzanas producidas en el INTA, en la estación experimental de Guerrico, de acá cerca, a unos pocos kilómetros, que tenían historia agronómica conocida, las procesábamos en la planta piloto y en una planta piloto una hermosura, que digamos es la réplica de una juguera, pero en miniatura, pero que mantiene lo que se llama el scale-up, o sea, los datos que vos obtenés son transferibles a escala industrial. Entonces, hacíamos el jugo concentrado de manzana y pera y después lo analizábamos juntos con el de las jugueras. Así se hizo con tratamiento estadístico una caracterización del jugo concentrado que después fue publicado internacionalmente. Bueno, esto significó posicionar a la actividad en el mundo. Ahora pregunto, las empresas eh, difunden, se apoyan, marcan que han hecho análisis con el CIETI. Absolutamente, nosotros no recibimos un peso de la cosa pública. El 100% de los sueldos es autofinanciado por la prestación de servicios que hacemos. ¿Y a quién se lo hacemos? A empresas. ¿Cuántos socios tiene el CIATI? Tiene 50 socios, donde están el gobierno de Río Negro, el gobierno de Neuquén, el INTA, una cámara de fruticultores que se llama CAFI, las demás son todas empresas, pero ya no son solo regionales, sino que son, la mitad son empresas de la región y la otra mitad son de todo el país. Y son los que verdaderamente valoran lo que nosotros hacemos y nosotros tenemos como filosofía que la empresa esté adentro. Por eso damos capacitaciones, es el resultado analítico, pero con un valor agregado que es asistencia técnica y además hacemos trabajos de I+D, de investigación y desarrollo. En este momento estamos fundando lo que nosotros llamamos la tercera etapa del CIATI, que tiene que ver con incursionar en determinados trabajos de investigación y desarrollo. Hay ejemplos en la Argentina, lo del INVAP, o sea, en otros ámbitos, lo de la Fundación Favalor, digamos, hay muchos casos en la Argentina de emprendimientos donde quienes lo lideraron
fijaron claramente el desarrollo de la materia gris organizada. Por eso yo insisto, con plata los equipos se compran. Armar los equipos de trabajo es el gran desafío y ponerlos en posición competitiva en el mundo. Además, hoy, con el avance de la tecnología, tenemos mucha más facilidad para tomar información de referentes. El tema es posicionarse en ese lugar y esta definición de rumbo y hacer trabajos concretos, ¿no? Que, bueno, es lo que hacemos. Fuera de cámaras, querido ingeniero, me habías hecho un comentario sobre René Favaloro. Dilo, por favor. En realidad, cuando nosotros estábamos gestando el CIATI, incluso antes de su fundación, porque nosotros lo terminamos fundando en el año 96, en noviembre del 96, eh, yo fui a verlo a René Favaloro, fui a su fundación para tomar, quería tener una charla con él y me atendió muy amablemente porque quería algunas prácticas inspiradoras para lo que queríamos hacer. Entonces me atendió él con su gerente, en aquel momento el gerente de la fundación, no recuerdo el nombre, el apellido me parece que era García, y tuvimos una charla de más de una hora donde realmente me pareció un ser excepcional y sobre todo después yo he sido un gran admirador y lo sigo siendo. También hice lo propio con el INVAP, con gente amiga, con uno de los que fue fundador del INVAP, y también me contó su anécdota de cómo había nacido. Bueno, estas prácticas por ahí eh, la hemos hecho y uno sigue tratando de buscar esta gente referente para nutrir este emprendimiento. Porque una cosa es la macroeconomía del país, cómo te puede pegar mejor o peor, y otra cosa es estar con capacidad competitiva en cuanto a tecnología. Entonces, cualquiera que hace un emprendimiento, nosotros acá decimos, no hay que ser el más grande, hay que ser el mejor. Lo decimos riéndonos, ¿no? Bueno, yo creo que eso tiene mucho que ver en cómo guiar o ayudar o hacer una contribución al aparato productivo. Nuestro país es tradicionalmente un exportador de commodities. El gran desafío que viene ahora hay que mirar la alimentación del futuro. ¿Cuál va a ser la alimentación del futuro? Y no es solamente el reemplazo de las proteínas animales por proteínas vegetales, porque esto no se puede hacer de manera directa, porque si no te tenés que comer 50 kilos de soja. Digamos, lo importante, aminoácidos esenciales, pero hay un cambio muy significativo. Este cambio se da en la alimentación. En el año 2030 va a haber una persona con más de 60 años cada tres. Entonces, todo este tipo de cosas a la matriz productiva de Argentina no es que le pega, le afecta, es el presente, es lo que tenemos que estar razonando y pensando. O sea, este es el desafío de lo que viene. Y nosotros estamos tratando de estar más o menos actualizados para estar siempre apoyando humildemente a quienes apoyamos, ¿verdad? Del aparato productivo. No te vas a poder librar fácilmente de mí, Rodolfo. Para una persona, me imagino, hiperactivo como vos, ¿dónde te sostenés? ¿Te tenés pareja? ¿Cómo es tu vida? Contame un poquito. Tengo una familia bárbara, una mujer que me ha acompañado siempre en esto, ¿Cómo se llama ese amor de tu vida? Araceli. ¿Tenés hijos, Rodolfo? Sí, sí, tengo tres hijos, uno contador, una licenciada en química y otra diseñadora gráfica. Eh, sí, muy andadores, muy interesantes, pero vos sabés que en los pueblos del interior, Villa Regina es un lugar de 40.000 habitantes, 40 y pico mil habitantes, muy pequeño, es como que nosotros tenemos un grado de conocimiento del entorno, a veces uno
yo padezco mucho, más de una vez, la falta de anonimato. Lo que me gusta de la gran ciudad es que uno en una gran ciudad es anónimo, pero acá en el pueblo todos nos conocemos, entonces la familia es medio una gran familia, ¿no? Con todas estas cuestiones, que a veces pueblo chico, infierno grande, está todo bien, pero quiero decir que aquí no tenés tiempo para satisfacer el ego, mirarte al espejo, no. En realidad es el producto colectivo el que tiene gran valor. Y yo creo que Seattle ha conjugado eso. Por ahora, Rodolfo, yo te saludo con el corazón y con la mente. Las palabritas que yo, este periodista, no te he preguntado. No, que en realidad si hay algo que me sorprende es esta entrevista. Yo no me hubiera imaginado jamás esta entrevista. Honestamente, no, estaba predispuesto a algo mucho más técnico. Me sorprendiste gratamente, yo también. Te saludo con el corazón. Bueno, nos vemos. Gracias, amigo, querido ingeniero químico de la Patagonia, de nuestro país. Gracias por lo que haces. Y un saludo afectuoso a todos tus seres queridos y a todo el personal que te acompaña del CIATI. Muy bien, serán dados. Muchas gracias y ha sido un gusto, verdaderamente un gusto.